Sobre todo exponiendo la palabra, es un regalo del cielo y siempre los predicadores lo hacemos con temor y temblor, porque sabemos lo que significa estar aquí presentando, exponiendo la palabra del Señor. Pero antes de empezar, quiero que hagamos una oración por el pastor, por la Asamblea General que se está llevando a cabo en los Estados Unidos, porque allá se toman decisiones que son importantes para toda la iglesia, decisiones que bendicen también la iglesia presbiteriana Cumberland en todos los lugares. Acompáñenme en oración. Padre, en esta mañana nos unimos como iglesia presbiteriana Cumberland Nueva Esperanza para orar por el pastor Rodrigo y por todos los delegados de Colombia, de los presbiterios de Colombia y de todos los presbiterios del mundo que se reúnen en la asamblea, Señor. Que tu Espíritu Santo les ilumine, les bendiga, les cuide, les dirija y que todo lo que hagan allá sea guiado y dirigido por ti. Guárdales, oh Señor, de todo mal, de todo peligro y permite que esta asamblea sea de gran bendición para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero agradecerle mucho al pastor, a la iglesia, por la bendición de compartir en esta mañana su palabra. Y quiero primero felicitar a los padres en su día. Papás, que el Señor les bendiga grandemente. Ustedes son hombres valientes y hombres que también están como sacerdotes en su hogar. Vamos a darle un fuerte aplauso a los papás. Pues les cuento que cuando el pastor me invitó para predicar, él me dijo que me invitaba el 14 de junio. Yo pensé inmediatamente que era la fiesta del Padre, entonces busqué y decía que era el 21. Entonces yo dije, entonces no voy a predicar sobre el papá, porque pues si es el 21, ese día me imagino que se va a hacer la celebración. Y después escuché que FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes, dijo que era hoy, porque dentro de 8 días, ¿qué pasa? Hay elecciones. Entonces, ellos como comerciantes dijeron, no, vamos a aprovechar esa fiesta y vamos a celebrarla el 14. Así que hoy no traigo un mensaje específico para padres, pero sí un mensaje para todos nosotros como hijos de Dios. Pero sí oramos por todos los papás, porque ustedes padres tienen una gran responsabilidad. Ustedes son no solo papás, ustedes son los sacerdotes y los proveedores en su hogar. Y son una figura muy importante que de pronto por diferentes razones se ha ido como desdibujando, pero cada uno de los papás dará cuenta delante de Dios de esa labor tan linda que Dios les ha dado al educar a sus hijos y en especial de dejar en sus hijos el legado de la fe, el legado espiritual, porque lo material es pasajero, es transitorio, pero el legado espiritual es para la vida eterna. Esa es la tarea de los papás. Entonces ahora sí, me enfoco en lo que es el mensaje para esta mañana y quiero empezar con una introducción acerca de un hombre que vivió durante muchos años en un país extranjero. Este hombre trabajaba, tenía amigos, conocía las costumbres, la cultura, el idioma de ese país. Sin embargo, siempre llevaba consigo su pasaporte. No sé si de allá alcanzan a mirar, pero este es la carátula del pasaporte que tenemos los colombianos. Y este hombre siempre llevaba consigo el pasaporte, era colombiano, y aunque disfrutaba de la vida en su lugar de residencia, él nunca olvidó que su verdadera nacionalidad, su verdadera ciudadanía estaba en otra nación.
Hoy tenemos la visita de Daisy, que viene de México. Ella trae su pasaporte mexicano para poderse identificar como tal, pero aunque esté en Colombia, ella no se olvida de su país. Ella no se olvida de su cultura, de su comida, de sus costumbres, de su familia, porque es una ciudadana mexicana. Nosotros somos ciudadanos de la tierra, ciudadanos colombianos, y estamos en esta nación. Y cuando a ese hombre le preguntaban de dónde era, cuál era la ciudadanía, él respondía con orgullo patrio: soy colombiano. Las decisiones, las lealtades, su identidad estaban ligadas a ese lugar al que él realmente pertenecía. De manera similar, los hijos de Dios vivimos en este mundo, en esta tierra, estudiamos, trabajamos, formamos familia, participamos de la sociedad, pero la Biblia nos dice que nuestra verdadera ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos. Que nosotros tenemos una ciudadanía celestial, que la terrenal es temporal, pero que tenemos una ciudadanía definitiva y eterna, que está en el reino de los cielos. Y el título de este mensaje es: no soy de aquí, yo soy de allá. Vamos a reflexionar sobre lo que significa ser ciudadanos del cielo y cómo esa realidad transforma nuestra manera de pensar y de vivir cada día. En primer lugar, nosotros tenemos un choque de dos pasaportes: el que nos identifica como ciudadanos de un país, pero también aquel que nos hace hijos de Dios y ciudadanos del reino. El choque de esos dos pasaportes se da porque tenemos una identidad nacional, pero tenemos una realidad celestial. Ese choque es el que todos los días debemos tener en cuenta en nuestra vida diaria. Filipenses 3:20 dice que nuestra identidad, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. Los filipenses, las personas nacidas en Filipos, se sentían muy orgullosas de su nacionalidad porque ellos eran ciudadanos romanos. Por ejemplo, hay ciertos países considerados potencia mundial, entonces la gente que nace allá se siente muy orgullosa. Nosotros como colombianos nos sentimos orgullosos de muchas cosas de nuestro país, pero a la vez nos avergüenzan otras que suceden aquí. Porque como hay compatriotas en el exterior que nos hacen quedar muy bien, que nos representan muy bien, también hay otros que han hecho cosas muy feas, muy desagradables, que no contribuyen, que no edifican y aún que han hecho daño. Hoy nosotros estamos recordando a través de Pablo y a través de la palabra que no somos de aquí, que nosotros somos de allá. Entonces, esa identidad no la define el color de la piel, no la define el estatus socioeconómico ni la bandera nacional. Nuestra identidad como hijos del reino de Dios la define la sangre de Jesús, porque Él con su sangre nos redimió, nos rescató, nos compró, nos adoptó y nos dio una nueva identidad. Él pagó para darnos una vida nueva y una nueva identidad. Los hijos de Dios tenemos la función de ser embajadores. Ser embajador es un honor. No todas las personas pueden ser embajadoras, hay que cumplir unos requisitos, hay que estudiar, hay que tener experiencia, conocimiento.
Y después de todo eso, las personas son nombradas como embajadoras de Colombia en otros países y es una bendición para ellos. La palabra del Señor en 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Otras versiones dicen que somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros somos representantes del Señor Jesús aquí en la tierra. Y eso es un honor que no podemos hacer a un lado, que no podemos dejar de valorar, de apreciar, de agradecer, porque no lo merecemos, pero el Señor nos pone en ese lugar. Somos representantes de Cristo y un embajador no puede asemejarse, no puede asimilar la cultura del país donde lo envía. Si un embajador de Colombia adopta las leyes de ese país a donde lo enviaron y olvida las de aquí, las de Colombia, él comete traición. ¿Ustedes se imaginan que nosotros como embajadores, al no cumplir, al no llevar a cabo esa tarea tan linda que el Señor nos ha dado, por adaptarnos a las costumbres, a los modos, a la sociedad en la que vivimos, traicionamos el nombre de Jesús? Porque hacemos cosas que no le agradan, que no son para glorificar su nombre. Nosotros somos embajadores de Cristo y representamos nada más y nada menos que al Rey de Reyes en un territorio extranjero llamado tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque recuerden, no soy de aquí, yo soy de allá. Hay una ilustración muy bonita que habla de un buzo que está bajo el agua. El buzo está sumergido en el océano, está rodeado de agua, pero él no respira agua, él lleva un tanque de oxígeno. Si ese buzo intenta adaptarse al agua y respirar como un pez, él se ahoga. Entonces nosotros, como hijos de Dios, si nos adaptamos a la cultura del mundo, si nosotros queremos respirar como lo hace el mundo, podemos correr el riesgo de ahogarnos y de morir. Estamos sumergidos en el mundo, pero nuestro oxígeno es el Espíritu Santo. Nuestro oxígeno viene de arriba, de nuestra conexión con Dios. Porque la tierra, Colombia o el país de donde nosotros somos no es nuestra verdadera patria. Aquí estamos de paso, pero nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. El cielo es nuestra patria final y verdadera. Hay un peligro para quienes somos hijos de Dios, para quienes somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios, y es el peligro de la contaminación. Daniel 1:8 dice que en lo íntimo de su corazón, Daniel propuso no contaminarse. Él le pidió al jefe de los eunucos que no lo obligara a contaminarse. Daniel sabía cuál era su identidad y el propósito para su vida. Daniel vivió en Babilonia, cambió su nombre, su cultura, su educación, pero él se propuso no contaminarse con aquello que le rodeaba. ¿Tú eres consciente? ¿Somos conscientes de toda la contaminación que hay a nuestro alrededor? Estamos en una sociedad contaminada, saturada de muchas cosas que llegan a nosotros y nos hacen desviar muchas veces del camino de la obediencia, del camino de seguir al Señor. Algo que a mí me llama mucho la atención, ya después de que uno pasa algunos años, hay cosas que dice como que no las entiendo.
Y una de ellas es el vocabulario, no solo de la juventud. He escuchado a jóvenes, pero he escuchado a personas no tan jóvenes, que se tratan el uno al otro con un vocabulario vulgar, soez, desagradable. Y uno dice, pero Colombia, teniendo una riqueza de vocabulario, un léxico tan grande, tan extenso, y solo encuentran unas palabras vulgares para tratarse entre ellos. ¿Por qué? Porque eso se vuelve una moda. Porque esa es la contracultura que el Evangelio quiere combatir. Porque la gente cree que por la globalización, si en Europa, si en África, si en Asia, si en América del Norte se hablan esas palabras, pues todos estamos allí porque estamos a la moda. Ese vocabulario me parece que es de lo más dañino, de lo más nocivo, de lo más lesivo, que daña, que desdibuja lo que somos nosotros como seres humanos. Y no solo es esa parte de el vocabulario, las modas, por ejemplo. En las iglesias cristianas a veces hay mucho debate por las modas, pero yo no hablaría tanto de lo que significa o no una moda, sino en cada uno revisar si con lo que dice, con lo que hace, si con la forma en que vive, está glorificando el nombre del Señor. Hay una moral relativa que también nos contamina. Es una moral en la cual se le dice a los niños, a los jóvenes, a las personas, es que tú eres libre para decidir. Tienes que hacer lo que te haga feliz, busca lo que quieres hacer. Es simplemente una manera de ser egoístas, de buscar lo que a mí me gusta, lo que me parece, lo que yo quiero por encima de los demás. Esa es una moral relativa. También hay un momento donde la gente escucha el mensaje de que vive el momento, aprovecha la oportunidad. Sobre todo, se da entre los jóvenes el bullying. Y si no hacen todo lo que hacen los demás, pues están graves los muchachos. Nosotros no somos de los que aprovechamos cualquier oportunidad, que aprovechamos los papayazos, porque muchas de esas oportunidades y de esos papayazos sabemos que vienen del enemigo. ¿Cuántas veces un caballero, un joven, un papá, un esposo ha caído en tentación por una situación que era demasiado fácil, que no se pensó que podía caer allí? Empiezan unos jueguitos, unas miradas, unas palabras, ahora los mensajes a través del celular, que se ha vuelto un enemigo si no se maneja bien. Hay personas que cuidan más el celular que su billetera, que cuidan más el celular que la esposa, que los hijos, que la familia. Se ha vuelto tan importante ese celular. Dicen por ahí que hay niños que quisieran ser celulares para que sus papás les prestaran atención, para que sus papás estuvieran mirándolos varias horas y escuchándolos y leyéndolos a ellos. Ese es otro distractor, pero también es algo contaminante si no sabemos manejar como es debido. Hoy más que nunca necesitamos, como Daniel, en lo íntimo de nuestro corazón, en lo íntimo de nuestro ser, delante de Dios, solo delante de Él, decirle: Señor, no me quiero contaminar. Señor, no me quiero dejar arrastrar por todo lo que el mundo tiene, por todo lo que el mundo ofrece. Por ahí la gente dice que, ¿y para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. No, Dios nos ha dado la capacidad de pensar, nos ha dado inteligencia, el Espíritu Santo nos da sabiduría para no dejarnos llevar por los demás. En lo íntimo de nosotros, en nuestro espíritu, con nuestro corazón,
Debemos pedir que la llenura, la presencia, el fruto del Espíritu Santo, su sabiduría, nos libre de contaminarnos, de dejarnos arrastrar por la mayoría. Vivir en la tierra requiere una dependencia absoluta y total de Dios para interactuar con la sociedad sin absorber sus antivalores. Ojo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, estamos expuestos a muchas cosas que el enemigo presenta como agradables, como bonitas, como inofensivas, pero el Espíritu Santo nos da el discernimiento de saber que hay cosas que no son para bien, que hay cosas que son agentes contaminantes de nuestra vida y necesitamos ser cautelosos, sabios, prudentes, inteligentes y no caer en esa contaminación. Hay una cultura invertida en el reino. Los principios y los valores de la sociedad, del mundo, no corresponden necesariamente a los principios y valores del reino de Dios. Los principios son normas o verdades fundamentales que orientan nuestra manera de pensar para actuar de la manera que le agrada al Señor. Los principios son las bases sobre las que tomamos decisiones. Hermanos, las decisiones no se toman con sentimientos, con emociones, no se toman en un momento difícil, en un momento de crisis. Las decisiones se toman en oración. Las decisiones las tomamos basados en los principios del reino de Dios. Por nombrar algunos: la honestidad, la justicia, la integridad, el respeto, la responsabilidad. Los valores son cualidades o virtudes que consideramos importantes y reflejamos en la cotidianidad. Por ejemplo, el amor, la humildad, la generosidad, la gratitud, la compasión, la lealtad. Para resumirlo, los principios son las reglas o fundamentos que guían nuestra vida. Siempre que vamos a tomar una decisión, que vamos a actuar en la sociedad, dentro de nuestra familia, en los lugares donde el Señor nos coloca, necesitamos evaluar si eso que vamos a hacer corresponde a esas reglas o fundamentos que guían nuestra vida de acuerdo a la palabra. Y los valores son las cualidades que expresamos al vivir esos principios. Nuestros principios provienen de la Biblia, de la palabra del Señor. Los valores son esas virtudes que vamos desarrollando al poner en práctica esas enseñanzas, esos principios en la vida diaria. Y preparando este mensaje, leí algo que me pareció muy hermoso, y es que el reino de Dios no es una democracia. En Colombia llevamos, yo creo que más de 60 años en la lucha por los partidos, por la política, por los colores, por las banderas, por quién sube, a quién bajan. Colombia es un país democrático y en este momento estamos en una crisis defendiendo la democracia de Colombia, pero nosotros, los hijos de Dios, no somos una democracia. Nosotros venimos de una monarquía donde el Señor Jesucristo es el único Rey y Señor, y delante del único que nos debemos arrodillar para adorarle, para exaltarle, para bendecirle, para depender, es del Señor Jesucristo. Porque los hombres, las mujeres en el gobierno, sea quien sea, son personas que se equivocan, que cometen muchos errores, algunos a propósito, otros sin darse cuenta. Pero mientras estemos en el gobierno de un hombre, de una mujer, habrán falencias, habrán dificultades, no habrá paz,
porque la paz es el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Nosotros pertenecemos a una monarquía absoluta, tenemos un único rey, el cual nos dejó la Constitución. La palabra del Señor es nuestra guía, es nuestra luz, es la lámpara que ilumina nuestro camino, es la que contiene todos esos principios para la vida diaria, para vivir conforme al plan y al propósito de Dios en nuestra vida. Escuchaba un predicador que decía algo muy lindo y decía, ¿saben por qué la palabra es esa lámpara que ilumina nuestro camino? Porque cuando usted va en la oscuridad, cuando usted prende una linterna, esa linterna le da para mirar paso a paso por dónde va. Esa linterna en medio de la oscuridad no puede alumbrar un grupo inmenso, un grupo grande, sino que le va dando a usted la luz que necesita paso a paso, momento a momento. Y eso es lo que es la Biblia para nosotros. El Señor no nos mandó dotados y equipados para vivir 50, 60, 80 años sabiendo todo lo que vamos a hacer. Al contrario, nos dio la bendición de aprender todos los días. Y hace años se decía que las neuronas no se regeneraban, que las personas iban envejeciendo y ya no había nada que hacer. Ahora hay algo que se llama la neuroplasticidad, que hablan los psiquiatras. Y eso quiere decir que todas las personas, todos los días podemos aprender independientemente de la edad. Que el único día que no aprendemos es el día que morimos. Pero que mientras tengamos vida tenemos la capacidad de aprender, si queremos aprender, obviamente. Entonces, la Biblia es esa lámpara que ilumina nuestro camino, es nuestra constitución, porque es la palabra, una contracultura. Por eso, las iglesias cristianas, evangélicas, aún las católicas, muchas iglesias, no se llenarían tanto como quisiéramos, como se llenan los estadios, los conciertos y los lugares tan grandes, tan especiales, porque es que cuando venimos a la iglesia, el Señor nos confronta con su palabra, el Señor nos examina, nos evalúa, el Espíritu Santo entra a lo más profundo de nosotros, y hay gente que no le gusta ser confrontada, hay gente que no le gusta mirar hacia adentro. Tan chévere mirarse al espejo, ¿cierto? Y uno puede peinarse, organizarse, ponerse lindo. Pero es que mirar para adentro es muy complicado, hermanos. Dicen que los ojos miran hacia afuera. Cuando yo oí esa frase decía, pues tan lógico. Claro, pero es que quiere decir que nosotros tenemos la facilidad de ver a los demás, tenemos la facilidad de ver hacia afuera, pero qué difícil es sentarnos, humillarnos delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. ¿En qué fallo yo? Dicen los que aconsejan parejas, los terapeutas, los pastores, que cuando una pareja va a que le ayuden a resolver una situación, ¿qué es lo que sucede? Él empieza a hablar y a decir que toda la culpa es de ella. Y ella empieza a hablar a decir, no, es que toda la culpa es de él. Y ese es el ser humano. Yo creo que difícilmente uno llega a una terapia familiar y dice, no, es que yo vengo a reconocer que tengo este problema. Como que no tendría sentido, ¿no? Pero eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que en esta cultura tan complicada, en esta sociedad, cada uno podamos asumir delante del Señor nuestra responsabilidad. La responsabilidad de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestras fallas. Hay una ilustración que se llama el árbol con raíces arriba.
Dice que aquí en la cultura de la tierra, cuando usted va a sembrar un arbolito, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que cavar un hueco, ¿cierto? No lo puede sembrar arriba, tiene que hacer un huequito de acuerdo a la raíz de ese arbolito para poder que él entre allá, quede la raíz bien cubierta y para que esas raíces se sigan profundizando, para que ese árbol crezca, sea frondoso, tenga fruto. Pero en nuestra cultura, como hijos de Dios, como hijos del reino, es al contrario. Mientras el mundo dice que para ser importantes y grandes hay que tener dinero, estatus, reconocimiento, poder, aplausos, dice que es algo totalmente diferente, porque en el reino de Dios es como un árbol invertido cuyas raíces buscan el cielo, cuyas raíces están plantadas en el cielo, y mientras más nos desprendemos de lo terrenal, más fruto espiritual damos en la tierra. Vivimos aquí, pero nuestras raíces están allá. No podemos enterrar raíces en la tierra, hermanos. ¿Qué dice el Señor? Que nuestros tesoros tienen que estar en el cielo. Y esa es la cultura invertida del reino. Que ese árbol, digamos que nuestra vida es ese árbol, no puede tener esas raíces tan profundas acá, sino que tienen que estar buscando la eternidad, buscando la presencia de Dios. Porque de esa manera habrá más fruto espiritual, que es lo que Dios quiere. En la cultura del reino de Dios, la grandeza se mide en el servicio. Eso ya lo hemos escuchado, ya lo sabemos, nos aprendemos los versículos, son muy lindos y está muy bien que nos aprendamos la palabra, que la memoricemos, que la digamos, pero hay que ir un paso más allá, hay que vivirla. Mateo 20, 26 al 28 dice: pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera hacerse grande deberá ser servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el éxito en el mundo es tener personas a nuestro servicio. La persona entre más poderosa sea, más gente tiene a su servicio. Tienen choferes, tienen personas en sus casas, tienen el piscinero, el jardinero, el chofer, el que les hace los mandados, el que prepara la comida, el que arregla la casa. En la cultura del mundo es así. ¿Cuántas personas tenemos a nuestro servicio para sentirnos importantes, para ser grandes? Pero en el reino de Dios, el éxito te pregunta: ¿a cuántas personas sirves tú? ¿A cuántas personas sirves tú? Empieza por tu casa. ¿A cuántos de tus familiares sirves tú? En la calle, en tu trabajo, ¿a cuántas personas sirves tú? Porque estamos puestos aquí para servir. Ese es el propósito. Servir en el nombre del Señor, glorificar el nombre del Señor. Recordemos que el Rey del Universo se agachó para lavar y para secar pies. El Señor Jesucristo dijo: no es como ustedes piensan, están equivocados. Yo no vine para que me sirvan. ¿Y él qué hizo? Simplemente se ciñó la toalla, tomó la palangana, tomó agua, se agachó, lavó, secó pies. Porque el Señor no solamente enseñaba, no solamente predicaba, sino que Él vivía y Él mostraba lo que quería que aprendiéramos. Y nosotros sabemos cómo habrá sido impactante esa escena de los discípulos
viendo a Jesús haciendo ese trabajo que era el de los siervos de menos categoría. ¿Cómo así que la empleada del servicio se va a sentar cómodamente y la señora de la casa le lava los pies? Eso no tiene lógica. Eso parece un mal chiste. Y esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. El reino de los cielos también mide la riqueza en generosidad. Hay gente muy generosa de por sí. Viene con ese chip por herencia, por enseñanza, por genes. Pero yo creo que todos conocemos personas que son tan difíciles para dar algo, porque la cultura de nuestra sociedad nos enseña que hay que estirar la mano para que nos den. Pero el Señor Jesús dice que tenemos dos manos para estirarlas, para dar. Y que en la medida que nosotros damos de una manera generosa, sin una intención de recibir, el Señor multiplica. Eso no fue lo que dijo el Señor cuando la viuda dio las moneditas. Ese no es el ejemplo. Porque la generosidad no consiste, como muchos piensan, no, es que el día que yo me gane 10 millones, entonces voy a diezmar. Y se ganan los 10 millones y dice, ¿yo cómo voy a diezmar 1 millón? Eso es demasiada plata. No, yo doy 200, yo doy 500. En la cultura del reino de los cielos, la riqueza se mide en generosidad. Y Hechos 20:35 dice que siempre, dice Pablo, siempre les enseñé a ustedes y lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando, recordando las palabras del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Que hay más dicha y hay más bendición en dar que en recibir. Pero no como hacen muchas iglesias actuales, muchos grupos, predicadores, personas que han tomado el evangelio como una lotería, como una inversión. Si tú das tanto, el Señor te lo da 10 veces. Es una apuesta. La Biblia no enseña eso. La Biblia no dice que nosotros damos para recibir. La Biblia dice que nosotros damos porque ya recibimos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo no puedo decir, Señor, entonces es que yo te voy a dar 1 millón y me siento a esperar aquí que me mandes 10. Es que Dios no es un inversionista, Dios no trabaja en la bolsa. Dios dice, de lo que tú recibas, poco o mucho, saca una parte. Y hay gente que es tan osada, tan arriesgada y que tiene tanta fe que es capaz de decir, no, yo no doy el diezmo, yo doy el 15, yo doy el 20. Inclusive hay empresas que han llegado a ser tan prósperas que dicen, damos el 90 y nos quedamos con el 10. Eso es una fe demasiado grande. Pero esa es la generosidad que Dios bendice. Cuando tú dices, Señor, es que yo no me gané sino 100,000. Pero bueno, yo voy a sacar esos 10 que son tuyos, esos 12, esos 15. Y tú eres el que prospera, tú eres el que multiplica, porque Dios es el Dios de la multiplicación. Hay más bendición en dar que en recibir. En la cultura terrenal nosotros estamos acostumbrados a ver, a escuchar que la gente acumula con avaricia. No sé pronunciar el nombre, Elon Musk, ¿sí? Estaba escuchando una noticia de que él ya no es billonario, sino trillonario en dólares. O sea, es una persona que tiene tanto dinero. Y yo decía, Señor, ¿qué hace un solo hombre con tanto dinero? Yo siempre me pregunto, ¿qué hacen los futbolistas con tanto dinero que se ganan? Algunos
tienen fundaciones. Shakira tiene colegios, tiene fundaciones para los niños. De alguna manera hay quienes dicen, bueno, yo comparto un poco de lo que Dios me da o de lo que yo me gano. Pero hay gente que lo que hace es acumular y acumular y acumular. Y sabemos que hay personas que tienen tanto dinero que pueden tener colecciones de vehículos de todas las gamas, de todos los costos, de todos los colores, de todas las marcas, que tienen yates, que tienen casas, apartamentos, y a uno en la cabeza no le cabe eso, que una sola persona pueda tener tanto cuando hay millones y millones que no tienen nada, ni siquiera comida. Y el Señor está viendo todo eso. Nosotros acá decimos, bueno, el que tiene ahí verá qué hace con lo que él se gana. Pero es que cada uno va, dice la palabra, que cada uno va a dar cuenta a Dios de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y eso incluye el dinero. Entonces, en la cultura celestial se siembra con generosidad. El ciudadano del cielo sabe que nada le pertenece, que todo es bendición de Dios y que Él solo es un administrador de los recursos del rey. Nosotras las mujeres nos caracterizamos porque somos muy antojadas, porque uno va a comprar una cosita y resulta que compra 10, necesitaba una pero compró 9 de más, porque nos antojamos a veces de bobadas, de cosas que no son de primera necesidad, y no acumulamos riquezas, pero a veces acumulamos cosas que no necesitamos. Podemos tener 20 pares de aretes, podríamos tener 5 nomás. Hay gente que le gusta tener zapatos, 40 pares de zapatos, y hay más de 40 millones de personas que no tienen zapatos. Bueno, eso es para que cada uno pensemos, porque somos administradores de lo que Dios nos da. Tengamos o no tengamos casa propia, tengamos o no tengamos vehículo, tengamos o no tengamos dinero en el banco, de lo que el Señor nos dé, somos administradores, no somos dueños. Nosotros decimos, es que es mi casa, es mi carro, es mi dinero, es mi. Nada es nuestro, hermanos. El día que el Señor nos llame a su presencia, así tengamos la casa más linda, el mejor carro, el último, mucha plata en el banco, nada nos vamos a llevar. Lo que el Señor nos da, poco o mucho, es para administrarlo adecuadamente, para suplir nuestras necesidades, las de nuestra familia, pero también para compartir con generosidad con el que no tiene. El ciudadano del reino es un administrador. Administramos los recursos del rey. Y en el reino de los cielos el poder se muestra en el amor y el perdón. Mateo 5:44, en la nueva versión internacional, dice: amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Y en la versión Reina Valera contemporánea amplía más, dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, oren por quienes los persiguen. Qué difícil eso, ¿cierto? En época electoral, ¿será que usted vio a un petrista orando por una abelardista y pidiendo que el Señor lo bendiga, lo proteja, lo cuida? Y al contrario, ¿será que los de Abelardo se arrodillan y dicen: ay, Señor, bendice a los de Cepeda? No, en la cultura nuestra cada uno ora por lo suyo, por lo que quiere, por lo que le gusta. Es que yo soy así porque mi familia fue así, o porque tal y tal y tal. Y sacamos lo que creemos, lo que pensamos, lo que nos gusta, y no lo que está alineado a las enseñanzas del reino del Señor. Ser cristianos y obedecer no es fácil, hermanos. Si fuera fácil, yo creo que los seguidores de Jesús seríamos muchos más.
Pero es que escuchar la palabra, guardarla en la mente, atesorarla en el corazón y sobre todo vivirla, no es fácil. Qué difícil es amar a los enemigos. Qué difícil es que alguien nos esté haciendo daño, nos esté causando dolor y nosotros podamos decir: Señor, bendícelo, tú sabes lo que está haciendo. ¿Qué hizo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué difícil es orar por quienes nos persiguen. Qué difícil es seguir a Cristo y obedecerle. Qué difícil es perdonar sin llevar la cuenta. Porque no solamente son 7 veces 7, es indefinidamente. Yo creo que muchos de nosotros, si nos tocara perdonar muchas veces, haríamos unas crucecitas para que no se nos olvidara cuántas veces, ¿cierto? Uy, ya llevo 10, no, eso ya es mucho. Pero perdonar de manera indefinida es lo que Cristo nos enseñó. ¿Usted cuántos pecados cometía al día? Si fuera solo uno, serían 365 o 366 en el año. ¿Será que el Señor Jesús hace una crucecita cada día? El Señor nos perdona de manera indefinida. Él nos lleva la cuenta de nuestros pecados. Él tiene gracia. Por su gracia nos perdona. Y ¿saben? Algo que aprendí también muy lindo es que el amor y el perdón son los idiomas nativos del cielo. Me parecía tan lindo. El amor y el perdón son los idiomas nativos del cielo. Porque yo no sé, en el cielo pues me imagino que hay un lenguaje celestial, que todos los ángeles cantan al unísono y adoran al Señor. Pero me parecía muy lindo que el amor y el perdón fueran esos idiomas nativos del cielo. Y quiero hacer un paréntesis y es recomendarles una película a los que les gusta ver buen cine que edifica, y los que tengan Netflix. Esta semana, por casualidad, vi una película que se llama La chica del perdón. Una película preciosa que nos enseña acerca del perdón. Es un bullying que le hacen a una chica que tiene dificultades en su cuerpo, que todos se burlan, que la hacen a un lado. Pero esa película me impactó porque no es una película cristiana. De pronto la persona que la escribió, que la produjo, quiere llevar ese mensaje del perdón. Pero decía, ¿cuánto nos enseña una película de esas? Que nuestro llamado es a perdonar como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Porque el amor y el perdón son el lenguaje nativo del cielo. Los hijos de Dios tenemos 2 ciudadanías. He escuchado que hay personas que tienen 3 y más ciudadanías. Nosotros como colombianos tenemos la nuestra, de acá de Colombia, y tenemos la ciudadanía del cielo. Tenemos 2 pasaportes, y la pregunta sería, ¿qué pasaporte mostramos? ¿Cuál sacamos cuando estamos enojados? Cuando tenemos mucha rabia, cuando tenemos enojo, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay una pérdida. Lo lógico y lo humano es sacar nuestro pasaporte de aquí, como seres humanos, claro. Pero el pasaporte celestial es aquel en el cual nosotros podemos reaccionar de una forma diferente a la que reaccionan las personas en la vida cotidiana. Ante el dolor, ante el enojo, ante la tristeza, ante la frustración, ante la soledad, ante el rechazo. Lo que el Señor nos dice es que podemos ir a Él y no dejarnos llevar por las emociones ni por los sentimientos,
sino que en presencia del Señor, Él nos llena, el Espíritu Santo nos llena de su presencia, de su fruto, y entonces puede abundar en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Eso es lo que el Señor nos quiere dar todos los días. Pero muchas veces al levantarnos, nosotros corremos, nos afanamos por todo lo que hay por hacer y se nos olvida decir: Señor, yo quiero que en este día, que en esta mañana tú me guíes, tú me dirijas. Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Espíritu Santo, lléname de tu fruto, lléname de tu sabiduría para poder vivir como ciudadanos del reino. La gente a tu alrededor puede verte como un ciudadano más de Colombia o de la tierra, o puede verte como un ciudadano del reino de los cielos, que vive los principios y los valores del reino. En la cultura del reino de los cielos hay un lenguaje diferente. Por eso les hablaba hace un rato del vocabulario soez, de las palabras vulgares. Porque el vocabulario de los hijos de Dios debe ser un lenguaje de gracia. Palabras que edifiquen, que son sazonadas con sal. Colosenses 4:6 dice: procuren. Esa palabra a mí me encanta, procurar, intentar, hacer el esfuerzo, tratar de que su conversación sea agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta de vida. Dicen por ahí que si usted no tiene nada bueno que decir, mejor quédese callado. Que es mejor ser, ¿qué? Reyes del silencio que esclavos de lo que hablamos. Cada uno de nosotros somos responsables de la forma en que hablamos y debemos tener ese lenguaje de gracia para que nuestras palabras sean de bendición, de edificación. Si usted está enojado, quédese calladito, no diga nada. Porque enojado usted va a decir cosas de las cuales se va a arrepentir después, y que aunque pida perdón luego ya habrá causado un daño en la otra persona. Ese es el autocontrol. Eso es lo que el Espíritu Santo nos da, la capacidad de decir: estoy bajo el control del Señor. La templanza, el autodominio. Nuestro lenguaje debe ser un lenguaje de gracia, procurando dar a cada uno una respuesta adecuada, una respuesta de vida. He leído por ahí en algunos mensajes algo que me parece muy interesante, que dice que qué felices nos podemos sentir cuando alguien nos ofende y nosotros somos capaces de controlarnos y dejar a la otra persona esperando que explotemos y que nos enojemos. ¿Quién gana? ¿El que ofende o el que se queda callado, está orando, está pidiendo al Señor sabiduría? Y después de que pase el enojo, uno puede hablar y decir las cosas, pero las que edifican, las que bendicen. También hay una cultura del honor en nosotros como hijos de Dios y como ciudadanos del reino de los cielos. Esa cultura del honor es cuando nosotros podemos respetar al otro, amarlo con amor fraternal, tratarlo como una persona que merece nuestro respeto, nuestra consideración. Y otro texto que me ha parecido muy lindo es que nosotros debemos hablar la verdad, pero hablarla en amor. Efesios 4:15. Profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Claro, nosotros debemos decir la verdad. Ese es un principio bíblico, la veracidad, la verdad. Pero es que mucha gente dice algo que a mí me parece tan feo. Es que yo no tengo pelos en la lengua. Yo nunca he visto una lengua con pelos. Yo no sé a quién se refiere. Pero es que no se trata de no tener pelos en la lengua, hermanos. Se trata de decir la verdad, pero decir la verdad en amor,
decir la verdad sin ofender, sin dañar, sin herir. Yo siempre me pregunto, ¿por qué será que los políticos y sobre todo los candidatos presidenciales tienen que hablar mal del otro? Simplemente deberían hablar de sus propuestas, de sus proyectos, de todo lo lindo que quieren hacer, de sus promesas, sin hablar mal del otro. Y eso es lo que pasa cuando alguien está queriendo corrernos la banquita a nosotros, entonces hablamos mal de él. Cuando alguien nos hace algo, entonces yo también digo, claro, si él habla de mí, pues yo también tengo que hablar de él. Eso es lo normal en la cultura del mundo, hermanos, en la sociedad. Pero en el reino de Dios no es así. Decir la verdad en amor, decir la verdad sin dañar, sin destruir. Porque nuevamente, recordemos, no soy de aquí. Yo soy de allá. Soy ciudadano del reino de Dios. Ser ciudadano del reino de Dios cuesta. ¿Y saben por qué cuesta? Porque implica renunciar al derecho de vivir bajo mis propias reglas y deseos para someterme desde lo más íntimo de mi ser a esos principios de la palabra del Señor, a esas leyes del Rey, a poner en práctica la Constitución divina. Y quiero hacer un llamado hoy que el Señor me hizo a mí primero para poder compartir con ustedes y que lo hago ahora. Y es que cada día le pidamos al Espíritu Santo con sinceridad, con humildad, que nos alinee a la cultura del reino de Dios. Que si nos desviamos, que si nos alejamos, que si queremos corrernos de allí, el Señor vuelva y nos encamine. La palabra dice que nosotros no debemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque hay un camino que el Señor ya ha trazado. Y en la cultura del reino de Dios necesitamos manifestar amor, perdón, justicia, paz a un mundo que necesita con urgencia ver cómo se vive en el cielo. ¿Y saben por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que el ladrón ha venido para hurtar, para matar, para destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y no hace referencia al cielo como la vida abundante. Esa vida abundante hace referencia a la tierra, porque cuando abrimos nuestro corazón para que el Señor Jesucristo sea el único Señor, el suficiente Salvador, Él quiere darnos una vida nueva. Eso no es un cuento, eso no es carreta. Es algo que cada uno decide. Yo decido si el Señor hace nuevas cosas en mi vida todos los días, porque Él no nos obliga, porque Él nos ha dado libre albedrío, la capacidad de decidir. Y soy yo quien le digo, Espíritu Santo, estoy dispuesta a que cambies, a que transformes, a que esta vasija, si es necesario desbaratarla y volverla a armar, tú lo hagas. ¿Y saben? Si hiciéramos eso, habría un pedacito del cielo aquí en la tierra, porque estaríamos viviendo esos principios de la Biblia en esta sociedad que tanto lo necesita. Hay una frase muy linda que dice: no eres un ciudadano del mundo que va al cielo. Eres un ciudadano del cielo enviado a transformar el mundo. Llevémonos esta frase. No somos ciudadanos del mundo que vamos al cielo. Eso sería muy fácil. Yo vivo aquí, hago lo que sea y tengo asegurado el cielo. Voy para el cielo porque ya tengo a Jesús en mi corazón. Es cierto, tenemos el pasaporte para ir al cielo. Tener a Jesús en el corazón es tener el pasaporte para ir al cielo. Pero nuestra vida tiene un propósito, y ese propósito es que siendo ciudadanos del cielo,
Mientras vivamos en la tierra, ayudemos a transformar este mundo, esta sociedad. Yo admiro tanto a la gente altruista, a la gente que es capaz de renunciar a muchas cosas para una causa común que sea de bendición, de ayuda para otros. Yo admiro a las mamás que han perdido hijos, que los han matado, que los han asesinado, y en vez de sentarse a llorar la pérdida de su hijo, fundan una fundación, valga la redundancia, crean una fundación para ayudar a otras mamás que están en la misma situación. ¿Cuántas mujeres que se han salvado de un cáncer empiezan a ayudar a otras que están pasando por esa misma situación? Porque eso es ayuda, eso es vivir el reino del cielo aquí, porque es amar al otro, ayudarle al otro, extender la mano cuando el otro lo necesita. Estamos en el mundo, pero no somos de aquí. Somos embajadores de un reino eterno. No soy de aquí, soy de allá, y eso lo debo recordar todos los días. Yo me transporto en el mío, y esto que les predico primero tiene que llegar a mí, porque cuando yo estoy allí parada y se sube gente y me atropella, a mí me da rabia. Uno quiere decirle: mire, vea, ¿cómo así? Mire, vea, ponga cuidado. Cuando le pegan a usted un pisotón así, le digan perdón, pues ya le hicieron doler el dedo. Es que somos humanos, es normal. Pero allí es donde necesitamos recordar que nuestra ciudadanía está en el cielo y que no podemos ser y actuar como todos los demás. Nosotros somos llamados por un rey, somos príncipes, somos princesas que representamos a Cristo aquí en la tierra. Vamos a orar. Señor Jesús, pedimos perdón porque en muchas ocasiones nos hemos comportado como ciudadanos de la tierra y no del cielo. Te pedimos perdón, Padre Celestial, porque en muchas ocasiones nos hemos mimetizado, hemos imitado, hemos copiado, hemos adoptado las costumbres del mundo y de la sociedad. Hasta nos hemos camuflado. Señor, nos hemos dejado contaminar por el egoísmo, por el desamor, por la maldad, por la avaricia, por las costumbres, por el vocabulario, y hasta hemos buscado la grandeza según los estándares del mundo. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando nos hemos olvidado que somos hijos del Rey, que somos príncipes y princesas, que estamos aquí como embajadores. Reconocemos que somos tus embajadores. Reconocemos que tú nos has elevado a una posición de honor que no hemos valorado. Hoy queremos renovar nuestro compromiso contigo, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Padre, que cada mañana deseamos en lo íntimo de nuestro corazón vivir con el pasaporte celestial, comportarnos en lo privado y en lo público como ciudadanos del reino de los cielos. Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu fruto, de tu sabiduría. Espíritu Santo, danos la fuerza, el coraje, la valentía, la gallardía de vivir bajo tus leyes. Que mi vida en todo momento y en todo lugar sea una embajada viva de tu reino. Lo pedimos, Señor, en tu nombre precioso. Queremos honrarte, queremos adorarte, queremos servirte, pero no solamente hacerlo en el corazón, en los labios, con las canciones, sino hacerlo con nuestra vida, con nuestras acciones diarias,
con nuestras actitudes. Señor, sé tú tomando el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Ayúdanos a recordar siempre que estamos en un lugar de privilegio, porque el Señor Jesús nos lo dio en la cruz del Calvario. Padre, nosotros no merecemos nada, pero a ti te ha placido darnos el apellido celestial. Somos tus hijos y tenemos un Salvador que derramó su sangre por nosotros, que entregó su vida por nosotros, que nos enseñó a dar, a compartir, a perdonar, a amar. Y tenemos la presencia del Espíritu Santo, porque tú no nos has dejado solos. Padre, gracias porque cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, tú dijiste que no nos dejabas solos, que enviabas al Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador, nuestro amigo, el que nos acompaña, que fuera la presencia tuya en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque por nuestras fuerzas no podemos hacer nada, pero dependiendo de ti todo lo podemos hacer. Te ofrecemos nuestra vida, te ofrecemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Úsanos para ser hijos del reino de los cielos. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.